Doña María se despertaba antes de que saliera el sol, como todos los demás días. El frío de la madrugada cortaba su piel, pero el cansancio de años de trabajo la hacía moverse casi de forma automática. A sus 52 años, su cuerpo ya no tenía la misma resistencia de antes, pero su determinación era inquebrantable. El peso de las bolsas que cargaba diariamente en el mercado era pequeño en comparación con la carga de criar a su hijo sola. Mientras preparaba el café, sus pensamientos ya estaban lejos, en la ceremonia de graduación que se llevaría a cabo esa noche. João, su único hijo, estaba a punto de graduarse en Derecho, y el recuerdo de las dificultades que enfrentaron a lo largo de los años afloraba, mezclado con orgullo y una pizca de ansiedad. La rutina del trabajo en el campo era implacable. Las manos de María, endurecidas y marcadas por los años de esfuerzo, sostenían con firmeza las herramientas mientras recogía los frutos de la cosecha. Cada vez que un dolor punzante recorría sus brazos, se recordaba a sí misma la razón de tanto sacrificio. «Todo por mi hijo», repetía en sus pensamientos mientras el sudor corría por su rostro. La ropa ya estaba sucia y desgastada por el largo día, pero su mente estaba fija en el evento de esa noche. Imaginaba cómo sería ver a João con traje y toga, rodeado de compañeros y profesores que la conocían solo por las historias que él contaba. ¿Se acordará de mí allí, entre tanta gente importante?, pensaba. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, María se limpiaba el rostro con la manga de la blusa, mirando al cielo. «Es hoy», murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de emociones. Orgullo, nerviosismo y una pizca de inseguridad permeaban sus pensamientos. Sabía que su presencia en esa ceremonia sería notada, no por las razones que deseaba, sino por su apariencia cansada y sus ropas sencillas. Pero al mismo tiempo, algo en su corazón le decía que ese sería el día más importante de sus vidas. Recordaba cuando João, siendo aún pequeño, hablaba sobre sus sueños. Nunca comprendió del todo qué era el derecho, pero sabía que era algo grande, algo que él siempre había querido. João, por otro lado, comenzaba su día con una sensación diferente. En el cuarto alquilado que compartía con otros 2 estudiantes, se miraba al espejo. El reflejo mostraba a un hombre de 24 años, con ojos marrones profundos y una sonrisa nerviosa. El día tan esperado finalmente había llegado, pero en su pecho había un nudo. No era el nerviosismo por el discurso que daría como orador de la clase, sino por la presencia de su madre. Sabía que María no pasaría desapercibida en ese ambiente sofisticado. Sus compañeros, provenientes de familias adineradas, no conocían la realidad de João y María. ¿Entenderán lo que ella significa para mí?, pensó. Los pensamientos de João volvían a los años difíciles. Recordaba cada vez que su madre volvía exhausta del trabajo, muchas veces sin cenar, solo para asegurarse de que él tuviera qué comer y pudiera concentrarse en sus estudios. Recordaba los días en que quiso rendirse, cuando todo parecía demasiado pesado, pero la imagen de María, incansable y siempre con una palabra de aliento, lo detenía. Hoy, sin embargo, sería diferente. Recordaba las palabras que diría en el escenario, pero en el fondo de su mente algo susurraba que había más que decir, algo que su corazón deseaba compartir con todos, pero aún no estaba seguro de cómo hacerlo. Mientras el reloj marcaba el inicio de la tarde, María estaba terminando su trabajo. Las manos sucias de tierra y el cuerpo cansado pedían descanso. Pero su corazón estaba lleno de una extraña energía, algo entre orgullo y aprensión. Al salir del campo, miró su ropa y suspiró. No había tiempo para cambiarse completamente o intentar verse diferente de lo que era. Sabía que la ceremonia no era para ella, sino para João, y eso bastaba. En el camino de vuelta a casa, se detuvo y miró al cielo nuevamente. «Espero que sepa que hice lo mejor que pude», pensó, con una sonrisa tímida en los labios. João, por su parte, ya estaba en el auditorio, preparándose para el gran momento. El traje que llevaba parecía pesado sobre sus hombros, como si simbolizara el peso de todas las expectativas y sacrificios de su vida hasta ese punto. Al mirar el escenario, vio a sus compañeros conversando animadamente con sus familias, mientras él esperaba solo. Sabía que María llegaría pronto, probablemente después de su largo día de trabajo. La ansiedad crecía en su pecho, pero la reprimió intentando mantener la calma.
Cuando ella llegue, todo tendrá sentido, pensó. La conexión entre madre e hijo era tan profunda que, incluso a la distancia, él sabía que el simple hecho de que ella estuviera allí cambiaría todo. El día pasaba rápidamente y pronto el auditorio comenzó a llenarse. João miró varias veces hacia la puerta, esperando ver la silueta familiar de su madre. El ambiente estaba lleno de lujo y sofisticación, pero todo eso parecía insignificante ante la expectativa de verla. Al mismo tiempo, María, ya cansada, tomaba el autobús en dirección al lugar de la ceremonia. Sentada en el asiento, con el rostro apoyado en la ventana, pensaba en cada etapa del camino que los había llevado hasta allí. ¿Me juzgarán por lo que soy?, pensó, pero pronto apartó esos pensamientos. Lo que importaba era estar al lado de su hijo en ese momento. Cuando María finalmente llegó al auditorio, el evento estaba a punto de comenzar. Entró discretamente, pasando por las filas de asientos ocupados por personas que claramente pertenecían a otro mundo. João, desde el escenario, pudo ver a su madre sentándose al fondo de la sala. Estaba exhausta, sucia del trabajo, pero había un brillo en sus ojos que él reconocía a la distancia. El brillo de alguien que, aunque no entendía lo que significaba derecho, sabía que ese era el mayor triunfo de sus vidas. João respiró profundamente, sabiendo que, a partir de ese momento, nada más importaba, excepto lo que diría en su discurso. El auditorio estaba lleno. Las sillas, alineadas en perfecta simetría, estaban ocupadas por familias ansiosas, vestidas con sus mejores ropas. El brillo de las luces se reflejaba en las lámparas doradas, iluminando las togas que llenaban el escenario. El ambiente, elegante y formal, estaba dominado por un murmullo constante de conversaciones. João estaba sentado al frente, junto con sus compañeros, con la espalda erguida y la mirada enfocada. Pero su corazón estaba inquieto. Sentía una mezcla de orgullo y aprensión. El momento tan esperado, la graduación, estaba ocurriendo, y la mirada del joven de 24 años, con su cabello castaño y piel ligeramente bronceada, se dirigía repetidamente hacia la entrada del auditorio. Sabía que, en cualquier momento, su madre llegaría. Doña María finalmente se acomodó en una de las últimas filas. Pasó silenciosamente entre las demás personas, intentando no llamar la atención. Su ropa sencilla y desgastada contrastaba con el brillo de los vestidos y trajes que llenaban el lugar. Su cabello negro, recogido de manera apresurada en un moño, estaba ligeramente desordenado, y sus ojos marrones, marcados por el cansancio, observaban discretamente el auditorio, contemplando ese escenario tan diferente de su realidad cotidiana. Con las manos aún sucias del trabajo, María se acomodó en la silla, tratando de pasar desapercibida, pero pronto se dio cuenta de que eso sería imposible. El murmullo comenzó lentamente, casi imperceptible. Al principio era solo una mirada curiosa aquí y allá, pero pronto los susurros se intensificaron. Las personas cercanas a María intercambiaban miradas, algunos disimuladamente, otros no tanto. El contraste entre la simplicidad de doña María y el lujo a su alrededor no pasó desapercibido. «¿Quién es ella?», susurraban algunos. «Debe ser alguien del personal de limpieza», arriesgó una mujer de cabello rubio, perfectamente peinado, en un vestido azul oscuro que brillaba bajo las luces del auditorio. María sintió las miradas, pero mantuvo la cabeza baja, el rostro serio, solo esperando que la ceremonia comenzara. Su corazón latía aceleradamente, pero no de vergüenza, sino de una emoción diferente. Sabía que ese era el día de João. João, sin embargo, percibió las miradas hacia su madre antes de verla directamente. Ya conocía ese tipo de comportamiento. Desde la infancia se había acostumbrado a las miradas de juicio sobre ellos. Sabía que la apariencia de su madre, sucia por el trabajo y exhausta, no sería bien entendida por muchos allí. Pero al girar el rostro y verla sentada al fondo, algo dentro de él se fortaleció. María, incluso en ese ambiente que parecía rechazarla, mantenía su dignidad. Se sentaba con el cuerpo ligeramente encorvado, como si intentara protegerse de las miradas, pero sus ojos, aunque cansados, estaban fijos en un solo punto: el escenario, donde pronto estaría su hijo. Esa también era su victoria, y João lo sabía mejor que nadie. Recordó las muchas noches en que María llegaba a casa tan cansada que apenas podía hablar.
Ella, que medía solo 1,55 metros, parecía aún más pequeña cuando se hundía en la silla. Después de otro día de arduo trabajo en el campo, sus hombros encorvados por el esfuerzo constante, sus manos siempre agrietadas, con la piel endurecida, contaban una historia que nadie en ese auditorio podría imaginar. Para ellos, María era solo una figura fuera de lugar. Para João, ella era el pilar de todo. Sentía los ojos llenarse de lágrimas, pero las contenía, porque sabía que el momento de expresar todo eso estaba por llegar. En la audiencia, los susurros continuaban. Un hombre de traje gris, alto y con barba bien recortada, se inclinó para murmurar algo al oído de la mujer a su lado, que llevaba un collar de perlas. Ella miró en dirección a María, con una mezcla de curiosidad y leve desprecio. «Debe ser de algún lugar pobre», comentó. João, desde su lugar al frente, escuchó parte del murmullo y sintió un nudo en el pecho. Sabía que esos comentarios estaban dirigidos a la mujer más fuerte que conocía, aquella que nunca pidió nada para sí misma, que nunca se quejó de las dificultades y que incluso allí, visiblemente fuera de lugar, estaba presente por él. João miró el reloj, sintiendo que el momento de su discurso se acercaba. Ajustó la toga, tratando de mantenerse calmado. El nudo de la corbata parecía más apretado de lo normal, y tiró ligeramente del tejido, como si intentara liberar el peso de las expectativas que cargaba. Sentado junto a sus compañeros, vio cómo todos estaban rodeados de sus familias, tan diferentes de su realidad. Había madres con joyas relucientes, padres con trajes elegantes, y él sabía que muchos de ellos jamás tendrían que enfrentar las dificultades que él y María enfrentaron. Pero en ese momento, João no sentía envidia. Solo quería que su madre entendiera lo mucho que significaba para él. En el fondo de la sala, María seguía sentada, inmóvil. Cada segundo que pasaba parecía más largo. Sabía que los comentarios a su alrededor eran sobre ella, pero decidió ignorarlos. Lo que importaba para ella estaba en el escenario, y pronto estaría en el centro de atención, donde siempre había merecido estar. João es todo lo que tengo, pensó. Recordó cada mañana en que él salía temprano hacia la universidad, muchas veces sin dinero para el autobús, pero con una sonrisa en el rostro. «Un día lo verás, mamá, te haré sentir orgullosa», solía decir. Y hoy, ese día finalmente había llegado. Mientras los susurros se esparcían, João mantenía los ojos fijos en su madre. Sus compañeros a su lado estaban emocionados, intercambiando bromas en voz baja, pero él apenas podía escucharlos. Todo lo que ocupaba su mente era el momento que se acercaba. Sabía que el discurso sería el punto culminante de la noche, no solo para él, sino también para María. Sabía que el escenario iluminado, las cámaras y todos los ojos presentes estarían centrados en él, pero quería, de alguna manera, transferir ese momento a su madre. ¿Cómo podría resumir todo lo que ella hizo por él en unas pocas palabras? Aún no lo sabía con certeza, pero estaba seguro de que hablaría desde el corazón. María miraba fijamente el escenario, con la espalda ligeramente encorvada, como si el peso de todos los años de trabajo la presionara. Pero aún así, se sentía en paz. Nunca había sido una persona que disfrutara de grandes fiestas o eventos sociales, y ese ambiente tan formal la hacía sentir incómoda. Sin embargo, no le importaba. Todo lo que quería era ver a su hijo realizar el sueño que tanto había anhelado. El brillo de las luces y el sonido de los aplausos que resonaban de vez en cuando le parecían lejanos. Su atención estaba centrada solo en João y en todo lo que él significaba. Los murmullos continuaban, pero João, ahora más decidido, sabía que nada lo detendría en lo que había planeado. Sintió una ola de valentía invadir su pecho. A pesar de que la ceremonia estaba llena de formalidades, sabía que tenía algo importante que decir, algo que todos debían escuchar. Y en el fondo sabía que ese sería el momento en el que María comprendería, de forma clara, todo el impacto que había tenido en su vida. João respiró profundamente mientras los primeros nombres de los graduados comenzaban a ser llamados para recibir sus diplomas. Su nombre estaba cerca, y el discurso sería justo después. Finalmente llamaron el nombre de João. Su corazón se aceleró y se levantó con la misma firmeza con la que había enfrentado todos los desafíos de su vida. Sus piernas temblaban ligeramente,
pero su rostro mantenía una expresión de seriedad. Mientras caminaba hacia el escenario, el sonido de los aplausos resonaba en todo el auditorio. Algunos rostros conocidos le sonreían, compañeros de clase, profesores, pero la única persona que buscaba era su madre. Y allí estaba, al fondo de la sala, con su cabello negro recogido de forma sencilla y la mirada orgullosa, aunque cansada. María aplaudía con sus manos marcadas por el trabajo duro, y ese sonido parecía ser el único que João podía escuchar. Subió los escalones lentamente, sintiendo el peso del momento. La fuerte iluminación sobre el escenario cegaba parcialmente su vista, pero eso no le molestaba. Al colocarse detrás del podio, ajustó el micrófono y echó un último vistazo al público. Respiró hondo. Las palabras que había ensayado tantas veces parecían escaparse de su mente, pero no se preocupó. Sabía que, cuando comenzara a hablar, lo que dijera sería auténtico. Sonrió discretamente antes de iniciar el discurso, tratando de controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. João, con su 1,80 m de altura, era un joven de apariencia sencilla, pero lo que lo destacaba era la intensidad en su mirada, una mirada que reflejaba la profundidad de todo lo que había vivido hasta ese momento. «Buenas noches a todos», comenzó João, con una voz firme, pero llena de sentimiento. «Hoy es un día especial para nosotros, los graduados, y me gustaría comenzar agradeciendo a nuestros profesores, que nos guiaron con tanto conocimiento y paciencia, y a los compañeros que estuvieron a nuestro lado a lo largo de estos años difíciles». El público escuchaba atentamente, con expresiones de orgullo y sonrisas contenidas. La formalidad del evento seguía su curso normal, pero algo dentro de João hervía. Estaba allí no solo para cumplir con una ceremonia, sino para honrar a alguien que siempre había estado a su lado. Y sabía que aún no había llegado a la parte más importante de lo que tenía que decir. Mientras hablaba, João se dio cuenta de que algunas miradas en el público seguían volviéndose hacia el fondo de la sala, donde su madre estaba sentada. Sintió la tensión en el aire. Sabía que la presencia de María, en medio de ese ambiente de lujo, seguía causando extrañeza. Pero no se dejó intimidar. Al contrario, eso le dio aún más fuerza. «Hoy también me gustaría agradecer a todas las familias aquí presentes», continuó, con la mirada recorriendo el auditorio. «Si estamos aquí hoy, es porque muchos de ustedes sacrificaron tiempo, esfuerzos y recursos para que sus hijos pudieran realizar este sueño». João hizo una pausa por un segundo. Respiró profundamente y luego, con una voz más suave, pero firme, decidió que era momento de hacer algo diferente. «Lo que voy a decir ahora no estaba en el discurso original», confesó, sus manos aferradas al podio con fuerza. El auditorio quedó en silencio, atento, sintiendo que algo importante estaba por venir. «Hoy me gustaría dedicar este momento a la persona más importante de mi vida, mi madre». João se volvió ligeramente hacia la dirección donde María estaba sentada. «Ella está allí, al fondo del auditorio. Pueden verla, acaba de llegar del trabajo, cansada, sucia, pero orgullosa». Su voz comenzó a temblar ligeramente y sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó, sin éxito, contener. La sala entera enmudeció y de repente todas las miradas que antes juzgaban a María ahora se dirigían hacia ella de forma distinta. María, al fondo, sintió que su corazón se detenía por un momento. Nunca le gustó ser el centro de atención, y ahora, con todas las miradas puestas en ella, parecía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su rostro se sonrojó levemente y sus manos nerviosas apretaban el tejido de su falda. Miraba a João, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. «¿Qué está haciendo?», pensó, confundida. Pero algo en la mirada de su hijo, una mezcla de gratitud y amor, la hizo relajarse un poco. María bajó la mirada por un instante, tratando de no ceder al impulso de salir corriendo de allí. João respiró profundamente una vez más, como si estuviera reuniendo valor para continuar. «Mi madre nunca tuvo la oportunidad de estudiar. Desde joven trabajó duro, día tras día, bajo el sol y la lluvia, para que yo pudiera estar aquí. Y yo soy la prueba viviente de su sacrificio». Las palabras de João resonaron en el auditorio, y por un momento parecía que el tiempo se había detenido. El peso de esas palabras no solo era para María, sino para todos los presentes. Aquellos que antes miraban con indiferencia o curiosidad,
ahora se veían obligados a enfrentar algo que no siempre es fácil de ver. La realidad de muchas familias que luchan en silencio, invisibles a los ojos del mundo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero rápidamente intentó disimular, secándolos con la punta de los dedos. Nunca le gustó llorar en público, y menos aún quería que su hijo la viera así. Pero en ese momento no pudo controlarlo. Todo lo que había vivido, todo el esfuerzo, las noches sin dormir, el cansancio que nunca desaparecía, todo parecía resumirse en ese instante, en esas palabras que João decía con tanta emoción. María sonrió, una sonrisa tímida y llena de amor. Sabía que João siempre la había valorado, pero escuchar eso en voz alta, frente a tantas personas, era algo que jamás habría imaginado. El auditorio, hasta ese momento, estaba en absoluto silencio. Todos estaban absortos por la emoción de las palabras de João, y muchos ya comenzaban a sentir sus propios ojos humedecerse. Era imposible no ser tocado por esa demostración de gratitud tan genuina y profunda. João continuó, ahora con la voz aún más fuerte. Ella me enseñó a nunca rendirme, incluso cuando todo parecía perdido. Cuando pensé en abandonar los estudios, era la imagen de ella, regresando exhausta del trabajo, lo que me hacía seguir adelante. Y hoy, solo estoy aquí, sobre este escenario, gracias a ella. El silencio fue roto por algunos suspiros emocionados entre el público, y João sabía que había tocado el corazón de todos los presentes. María, visiblemente emocionada, seguía mirando a su hijo sin saber cómo reaccionar. El orgullo que sentía era inmenso, pero también una sensación de vulnerabilidad la dominaba. Nunca le gustó estar en el centro de atención, y ahora todos la miraban como si fueran parte de su historia. Y de cierta manera lo eran. El sacrificio que había hecho por João era un reflejo de tantos otros sacrificios que madres, padres y abuelos de todo el mundo hacen por sus hijos. João lo sabía, y por eso sentía la responsabilidad de decir esas palabras. No solo estaba agradeciendo a su madre, estaba agradeciendo a todas las Marías que luchan cada día, en silencio. El impacto de las palabras de João resonaba en las mentes y corazones de los presentes. Aquellas que antes parecían críticas silenciosas sobre la apariencia de María rápidamente se transformaron en miradas de admiración y respeto. Uno de los profesores, sentado en la primera fila, se secó discretamente las lágrimas que comenzaron a rodar por su rostro. Compañeros de João, que tal vez nunca habían conocido de cerca su historia, ahora lo miraban con una mezcla de sorpresa y admiración. João no solo estaba honrando a su madre, estaba dando a todos una poderosa lección sobre humildad, gratitud y el valor del trabajo duro. Al finalizar la última frase de su discurso, João hizo una pausa. El silencio que dominaba el auditorio era profundo. Cada persona parecía contener la respiración, esperando lo que vendría después. El joven, ahora visiblemente emocionado, sostenía el púlpito con una mano, como si necesitara apoyo para mantenerse firme. Sus ojos estaban fijos en su madre, que seguía sentada al fondo del auditorio. Las luces del escenario, tan intensas y brillantes, ahora parecían insignificantes ante el calor que emanaba de ese momento de conexión entre madre e hijo. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, se lo debo a ella, dijo João, con la voz entrecortada por la emoción. Este diploma es suyo tanto como es mío. La sala permaneció en silencio por un momento que pareció eterno. Las palabras de João habían resonado no solo en los oídos, sino en los corazones de todos los presentes. Las personas que antes susurraban sobre la apariencia de María ahora estaban profundamente conmovidas por la verdad que João había compartido. Era imposible no emocionarse con la sinceridad de sus palabras y con el vínculo evidente entre madre e hijo. Las lágrimas que João había luchado por contener finalmente comenzaron a caer, y él ya no intentó ocultarlas. Era un llanto de gratitud, alivio y reconocimiento por todo lo que María hizo para que él estuviera ahí. Allí, al fondo, María también luchaba contra sus propias lágrimas. No quería llorar frente a tanta gente, pero lo que João dijo la había conmovido tan profundamente que era imposible contener la emoción. Su rostro, arrugado por el tiempo y el trabajo duro, ahora estaba marcado por pequeñas lágrimas que caían en silencio. María, con sus 52 años, sentía que el peso de décadas de esfuerzo
de alguna manera se aligeraba en ese instante. Sonrió, una sonrisa tímida, mientras seguía mirando a su hijo, quien siempre fue su mayor orgullo. Él hizo todo esto por mí, pensó, sintiendo su corazón llenarse de amor. El auditorio, que había mantenido un silencio absoluto durante el discurso, finalmente estalló en aplausos. Eran palmas fuertes, llenas de emoción, y muchos de los presentes ya tenían los ojos llorosos. Algunos secaban discretamente sus lágrimas, mientras otros, sin vergüenza de mostrar sus emociones, aplaudían con fervor. Profesores, estudiantes e incluso las familias más tradicionales, que antes quizás no comprendían la realidad de Juan, ahora lo miraban con un respeto renovado. El impacto de esas palabras resonaría por mucho tiempo entre ellos. Eso no era solo una ceremonia de graduación, era un momento de transformación para todos. João descendió lentamente del escenario, los aplausos aún resonando en el auditorio. Cada paso que daba parecía más ligero, como si el peso de las expectativas y los desafíos de todos esos años finalmente estuviera quedando atrás. El traje que antes parecía sofocante ahora era irrelevante. Todo lo que importaba era llegar hasta su madre. Sus compañeros, que antes conversaban animadamente sobre sus propios discursos y planes futuros, ahora lo observaban con admiración. Muchos de ellos, que solo conocían a João superficialmente, no tenían idea de la profundidad de la historia que él llevaba consigo. Pero ahora, al verlo bajar del escenario con lágrimas en los ojos, comprendían que había mucho más de lo que aparentaba. María, aún sentada al fondo, observaba a su hijo acercarse. No sabía qué decir, ni cómo reaccionar. Estaba profundamente emocionada, y las palabras no le salían. Todo lo que podía hacer era seguir sonriendo. Esa pequeña sonrisa, casi tímida, que solo ella sabía dar. Sus ojos marrones, que siempre fueron firmes y decididos, ahora estaban llenos de lágrimas, pero lágrimas de felicidad. Cada paso que João daba hacia ella parecía durar una eternidad, y al mismo tiempo era demasiado rápido. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero en ese momento sentía que todo lo que había hecho por él había valido la pena. Cuando João finalmente llegó al fondo del auditorio, no dudó. Con pasos rápidos y decididos, se acercó a su madre y, sin decir una palabra, la abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, donde las palabras eran innecesarias. María, envuelta en los brazos de su hijo, se sentía pequeña, pero al mismo tiempo más fuerte que nunca. Ese momento, ese abrazo, era lo que había esperado durante tantos años. El cuerpo cansado y las manos callosas ya no importaban. Solo sentía el calor del amor de su hijo, y eso era todo lo que necesitaba. El público, al ver la escena ante sus ojos, intensificó los aplausos. Muchos estaban de pie ahora, aplaudiendo no solo a João, sino también a María. Era como si, finalmente, todos allí comprendieran el valor de ese sacrificio silencioso, de ese trabajo invisible que sustentó los sueños de João. La mujer sencilla, con sus ropas desgastadas y manos marcadas, ahora era vista con otros ojos. Ojos de respeto, de admiración. Aquello no era solo una ceremonia de graduación ordinaria. Era un homenaje al esfuerzo, la perseverancia y el amor incondicional entre madre e hijo. «Gracias, mamá», susurró João al oído de su madre, aún abrazado a ella. Su voz estaba ronca por la emoción, pero María escuchó cada palabra con claridad. Ella no respondió. Simplemente continuó abrazándolo con fuerza, como si no quisiera que ese momento terminara. En su mente volvió al pasado, recordando cada noche sin dormir, cada vez que regresaba agotada del trabajo, pero siempre encontrando energía para apoyar a su hijo. Valió la pena, pensó, con el corazón ligero. Era como si todos los años de lucha hubieran culminado en ese instante. Cuando finalmente se soltaron del abrazo, João miró a los ojos de su madre y compartieron una sonrisa llena de significado. No era necesario decir nada más. La conexión entre ambos era profunda e indestructible. João sabía que, sin María, nunca habría llegado hasta allí. Y María, por su parte, sabía que todo el esfuerzo había sido recompensado al ver a su hijo realizado. Se miraron por unos segundos que parecieron durar una eternidad, pero el mundo a su alrededor seguía en movimiento. Los aplausos,
los rostros emocionados en el público, todo se mezclaba en ese momento de pura gratitud y amor. El joven, ahora graduado, ayudó a su madre a levantarse de la silla. María, con su 1,55 m de estatura, parecía aún más pequeña al lado de su hijo, pero allí, en ese momento, era gigante. Al estar de pie juntos, madre e hijo, lado a lado, recibieron una última oleada de aplausos del público que aún no podía contener la emoción del momento. João miró a su alrededor y vio rostros emocionados, algunos aún con lágrimas en los ojos. Sabía que esas personas, que antes quizás no entendían su historia, ahora tenían un nuevo respeto por todo lo que ellos representaban. A medida que los aplausos disminuían y el sonido en el auditorio se calmaba, João y María comenzaron a caminar juntos hacia la salida. Las luces aún brillaban intensamente en el escenario, pero el momento más importante de la noche ya había sucedido. Para ellos, la ceremonia no era solo sobre un diploma. Era sobre el viaje que los había traído hasta allí, sobre cada sacrificio hecho y cada dificultad superada. Mientras cruzaban el pasillo central, los ojos de João permanecían fijos al frente, pero sabía que todas las miradas estaban puestas en ellos. El silencio reverente que seguía sus pasos era prueba de que su historia había tocado a cada persona en ese salón. María caminaba al lado de su hijo con pasos pequeños, pero decididos. No sabía cómo actuar en ese ambiente tan sofisticado y sus pies aún dolían por el largo día de trabajo, pero nada de eso importaba. El peso que antes llevaba sobre los hombros, esa sensación constante de cansancio, parecía haber desaparecido. Todo lo que sentía ahora era una ligereza casi desconocida, el resultado del orgullo y la emoción que desbordaban en su corazón. Con el brazo entrelazado al de João, seguía firme, aunque su estatura baja y su cuerpo pequeño. Su fuerza, invisible a los ojos del mundo, ahora era reconocida y admirada por todos allí. Los murmullos que antes eran de extrañeza y juicio, ahora se transformaron en comentarios de respeto y emoción. «¡Qué historia tan increíble!», susurraba una joven, secando discretamente las lágrimas con un pañuelo. «Ella es una verdadera heroína», dijo un hombre mayor a su esposa, mientras observaba a María caminar. La transformación en el ambiente era palpable. Cada paso que João y María daban hacia la salida dejaba una marca profunda en las mentes y corazones de todos. Su historia ya no era solo sobre sacrificios silenciosos, ahora era una historia de superación, de fuerza y de amor incondicional que todos habían podido presenciar. João sabía que ese momento quedaría grabado para siempre en su memoria. El peso de todo lo que habían vivido juntos a lo largo de los años se había transformado en algo liviano, casi liberador. Mientras miraba a su madre a su lado, sentía una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si, finalmente, todas las dificultades hubieran sido justificadas. Sabía que, a partir de ese momento, todo sería diferente. María, quien siempre lo inspiró con su perseverancia silenciosa, ahora era reconocida por todos a su alrededor. Sentía una gratitud profunda, no solo por todo lo que ella había hecho, sino también por haber tenido la oportunidad de expresarlo públicamente. Cuando llegaron al final del pasillo, João y María se detuvieron por un momento. Ella miró a su hijo con esa sonrisa tímida, la misma sonrisa que él conocía desde niño y que siempre llevaba una mezcla de orgullo y humildad. «No sé ni qué decir, hijo mío», murmuró ella con la voz baja y entrecortada por la emoción. João la miró, con los ojos aún húmedos, y sonrió. «No necesitas decir nada, mamá. Hoy todo fue dicho», respondió él, con un tono de voz suave pero lleno de significado. La conexión entre los dos era tan profunda que las palabras a menudo se volvían innecesarias. Mientras se preparaban para salir del auditorio, algunas personas comenzaron a acercarse. Eran profesores, compañeros de João e incluso algunos familiares que nunca antes habían hablado con él. Todos querían felicitar, no solo a João por su logro académico, sino también a María, por la dedicación y el ejemplo de vida que había demostrado. «Felicidades, señora María», dijo uno de los profesores más respetados de la universidad, un hombre de cabello gris y sonrisa cálida. Le tendió la mano y María, un tanto vacilante, la estrechó, sorprendida por su amabilidad. «Su hijo es extraordinario, y ahora entendemos de dónde sacó tanta fortaleza», dijo él con brillo en los ojos,
visiblemente conmovido por lo que acababa de presenciar. María, aún un poco tímida, agradeció de manera simple, como siempre lo hacía. «Gracias, profesor. Todo fue por él», respondió ella con humildad, mientras miraba a João a su lado. Pero por dentro sentía algo nuevo, algo que nunca había experimentado antes. No solo era el orgullo por su hijo, sino también el reconocimiento de que su papel, su historia, importaban. Por primera vez, no se sentía invisible. Ese momento fue para ella una validación de todo lo que había vivido, y la sensación de pertenencia, incluso en un entorno tan alejado de su realidad, la hacía sentirse más fuerte. João observaba todo con una sonrisa serena. Sabía que para su madre, todo aquello era mucho más que una simple ceremonia. Ella nunca fue una persona de grandes eventos, nunca buscó reconocimiento ni elogios. Pero allí, en ese momento, él veía lo mucho que significaba para ella ser vista, ser valorada. Y eso lo hacía aún más feliz que cualquier diploma o logro académico. Sabía que al salir de ese auditorio volverían a su vida común. Pero algo había cambiado. María nunca más sería solo la mujer cansada que trabajaba en el campo. Ahora era un ejemplo, una inspiración para todos los que tuvieron la suerte de presenciar ese momento. Cuando finalmente cruzaron las puertas del auditorio, la brisa de la noche los envolvió. El aire fresco trajo una sensación de alivio, como si todo lo que se había acumulado durante años finalmente se liberara. João miró al cielo estrellado y respiró hondo, sintiendo la frescura de la noche. A su lado, María hizo lo mismo, soltando un suspiro largo, como si todo el cansancio de su cuerpo se expulsara de una vez. Caminaron juntos hasta la calle, donde algunas personas aún los observaban, murmurando entre sí sobre lo emocionante que había sido esa noche. María miró a João y con su voz tranquila y suave le dijo: «Siempre supe que ibas a llegar lejos, pero ver esto me hizo sentir que valió la pena cada esfuerzo». Sonrió de manera discreta, pero sus ojos brillaban con una felicidad pura. João, emocionado por las palabras de su madre, pasó su brazo alrededor de sus hombros, sosteniéndola con firmeza. «Mamá, esto solo pasó por ti», le dijo, con toda la sinceridad que podía expresar. «Nunca lo habría logrado solo. Todo lo que soy es un reflejo de tu esfuerzo, de tu amor, y eso nunca cambiará». María volvió a sonreír, pero esta vez fue una sonrisa de alivio, como si todas las dudas que alguna vez tuvo sobre sí misma se desvanecieran en ese instante. Mientras se alejaban lentamente del auditorio, la imagen de los dos caminando juntos bajo el cielo nocturno, madre e hijo, lado a lado, quedó grabada en la mente de todos los que los vieron partir. Ese momento sería recordado por mucho tiempo, no solo por quienes lo presenciaron, sino también por aquellos que escucharían la historia después. Era una historia de superación, de sacrificio y sobre todo de amor. La noche de graduación de João se convertiría en un recuerdo eterno, no solo para él y su madre, sino para todos los que entendieron el verdadero significado de ese momento. Después de la graduación, la vida de João cambió rápidamente. Al principio no fue fácil. Incluso con el diploma en mano, sabía que el mercado laboral sería una nueva batalla por enfrentar. João empezó como pasante en una pequeña oficina de abogados, donde el salario apenas cubría sus gastos personales y mucho menos ayudar a su madre. Pero estaba decidido. Sabía que ese era solo el comienzo de algo más grande, y cada vez que se sentía desanimado pensaba en María. Ella, por su parte, nunca se quejaba. Aún con João graduado, continuaba su trabajo en el campo, levantándose temprano y regresando tarde, siempre con una sonrisa cansada, pero presente. En los primeros meses, João enfrentó un ritmo intenso de trabajo. Pasaba horas en la oficina, muchas veces más allá de su horario, para aprender todo lo posible. Era conocido por ser diligente, atento a los detalles y por nunca quejarse, incluso cuando las tareas eran agotadoras. A sus 25 años, aún joven, sabía que necesitaba construir una base sólida si quería darle una vida mejor a María. Siempre que volvía a la pequeña casa donde ambos vivían, cansado del trabajo, encontraba a su madre esperándolo, con una cena sencilla pero llena de amor. A pesar de la rutina agotadora, João mantenía el enfoque en su objetivo. Sabía que no se trataba solo de ganar dinero, sino de retribuir el sacrificio de María de una forma que ella jamás esperaría.
Durante las noches, él y María conversaban sobre el futuro. «Un día, mamá, te sacaré de ese trabajo», decía, con una determinación que ella conocía desde que era niño. «Ya hiciste suficiente por mí, ahora es mi turno». María, siempre humilde, sonreía y respondía con la misma calma de siempre: «Juan, no necesito nada, solo verte feliz». Pero Juan sabía que no era así. Veía las marcas del cansancio en su rostro, el peso de años de trabajo reflejado en sus manos endurecidas. Sabía que, aunque María nunca se quejara, merecía mucho más que una vida de sacrificios. Y, poco a poco, empezaron a surgir oportunidades. Un cliente satisfecho con el trabajo de Juan lo recomendó para una firma más grande, y pronto lo contrataron en uno de los mejores despachos de abogados de la ciudad. Con el nuevo trabajo vino un aumento considerable en su salario, y João empezó a vislumbrar la posibilidad de cambiar realmente sus vidas. En los primeros meses en el nuevo empleo, João tuvo que adaptarse al ritmo acelerado. La presión era enorme y él se dedicaba más que nunca. Pero ahora, cada hora extra, cada reunión complicada, tenía un propósito mayor. Sabía que estaba más cerca de alcanzar el sueño de darle a su madre la vida que se merecía. João ahorraba cada centavo, pensando en el momento en que podría finalmente sorprender a María. Nunca mencionó sus planes, quería que fuera una sorpresa. Y cada día se sentía más motivado al ver que esa oportunidad se acercaba. María, por su parte, seguía con su vida sencilla en el campo. Aún con João ganando mejor, se negaba a dejar de trabajar. «El trabajo me mantiene activa», decía, siempre con la misma sonrisa tímida. Pero João sabía que su cuerpo ya no resistía como antes. A sus 55 años, María sentía dolores en la espalda que no desaparecían, pero lo ocultaba de su hijo para no preocuparlo. Sabía que João estaba concentrado en su carrera y no quería ser una carga para él. Pero en el fondo, María también soñaba con días más tranquilos, en los que pudiera simplemente descansar y ver prosperar a su hijo. Los días se convirtieron en meses, y João comenzó a hacer planes más concretos. Empezó a visitar casas en barrios tranquilos, donde María podría vivir con comodidad y dignidad. Cada casa que visitaba se imaginaba la reacción de ella al entrar por la puerta, ver el jardín, los muebles nuevos y sentir el olor de un hogar que él finalmente podría ofrecerle. João siempre regresaba a casa con una sonrisa en el rostro, ansioso por el día en que pudiera compartir la sorpresa con María. Sabía que ese momento estaba cada vez más cerca, y eso lo llenaba de una alegría silenciosa. La vida de João, que antes parecía una lucha constante, ahora comenzaba a estabilizarse. Lo ascendieron en el bufete de abogados y con la promoción llegó la seguridad financiera que tanto buscaba. A los 28 años, João ya no era el joven que luchaba por consolidarse. Se había convertido en un abogado respetado, conocido por su ética y dedicación. Sin embargo, a pesar del éxito, João nunca permitió que el trabajo desplazara sus prioridades. Sabía que, por más importante que fuera su carrera, su mayor logro sería darle a María una vida mejor. Un día, João decidió que era hora de dar el primer paso. Encontró la casa perfecta. Un lugar tranquilo, con un jardín amplio, lleno de flores que María siempre mencionaba en sus conversaciones, pero que nunca tuvo tiempo ni recursos para cultivar. João firmó los papeles sin dudarlo. En ese momento sintió que una gran parte de su sueño se estaba haciendo realidad. Y lo mejor de todo era que María no tenía idea de lo que estaba por venir. João pasó las semanas siguientes planeando cada detalle de la mudanza, asegurándose de que todo estuviera perfecto para el gran día. Cuando llegó el día de revelar la sorpresa, João estaba nervioso. Llevó a María a la nueva casa sin decirle el motivo. «¿Qué estamos haciendo aquí, João?», preguntó ella con una curiosidad inocente. João, sonriendo, simplemente respondió: «Ya lo verás, mamá». Al llegar a la puerta, João le entregó las llaves. María lo miró confundida, sin entender lo que significaba. «Esta casa es tuya ahora, mamá», le dijo, con la voz entrecortada por la emoción. María permaneció en silencio por un momento, procesando sus palabras. Cuando finalmente entendió, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Nunca imaginó que algo así fuera posible. María entró en la casa, con los ojos llenos de lágrimas, y miró a su alrededor. Cada habitación parecía un sueño.
La cocina espaciosa, la sala acogedora, los dormitorios luminosos, todo era diferente a cualquier cosa que hubiera conocido. Juan, no sé qué decir, murmuró ella, sin poder contener la emoción. Juan se acercó, colocando una mano sobre su hombro. No tienes que decir nada, mamá. Esto es solo el comienzo de lo que te mereces. María miró a su hijo y en ese momento supo que todo el sacrificio había valido la pena. Con la nueva casa como símbolo del comienzo de una vida más próspera, Juan no dejó de crecer. Su talento y dedicación pronto llamaron la atención en el bufete donde trabajaba, y fue ascendido a abogado senior en pocos años. Su ética impecable, combinada con su habilidad para argumentar, lo hizo destacar en casos complejos e importantes. No temía asumir grandes responsabilidades, y eso fue reconocido no solo por sus jefes, sino por todos sus colegas. A los 30 años, João ya era uno de los abogados más respetados de la región. El bufete en el que trabajaba manejaba importantes casos de derecho empresarial, pero João nunca olvidó sus humildes orígenes. Siempre que podía, aceptaba casos pro bono, ayudando a familias que, al igual que la suya, enfrentaban dificultades financieras y jurídicas. A lo largo de su carrera, João desarrolló un estilo profesional que combinaba firmeza con empatía. Su carácter calmado y seguro en los tribunales lo convertía en un adversario formidable, pero fuera de ellos era conocido por su amabilidad. Esto, más que su competencia, lo hacía una figura admirada por todos. Cuando sus colegas le preguntaban de dónde sacaba tanta paciencia y perseverancia, João siempre mencionaba a María. «Mi madre es la razón de que sea quien soy hoy», decía sin vacilar. Para él, cada victoria en el tribunal también era un homenaje al sacrificio que María había hecho durante toda su vida. Con el éxito profesional, João empezó a notar cambios significativos en su vida financiera. La promoción le permitió ofrecerle aún más comodidad a su madre. Además de haber comprado la casa de sus sueños para ella, João se aseguró de que María tuviera todo lo que necesitaba, desde atención médica regular hasta pequeñas comodidades que antes eran impensables. Se empeñó en que ella dejara de trabajar en el campo, aunque María insistiera en que el trabajo la mantenía activa. «Ahora es momento de descansar, mamá», le decía João con una sonrisa. «Ya has hecho más que suficiente por mí». María, reacia al principio, poco a poco fue aceptando esta nueva realidad, aunque le costaba dejar el trabajo atrás. João también empezó a invertir en su propio futuro. Con el aumento de sueldo, pudo estudiar más, hacer especializaciones e incluso abrir su propio bufete de abogados. A los 32 años, João era el fundador de un prestigioso despacho que atendía a clientes de alto perfil, pero por más que su éxito lo llevara a ambientes lujosos, nunca dejó de visitar a su madre con regularidad, siempre llevándole noticias sobre su trabajo y sus logros. Para él, el éxito solo tenía sentido si podía compartirlo con María, y cada vez que la veía, se sentía renovado, como si la sencillez de ella lo mantuviera anclado a su esencia. María, ahora viviendo con comodidad, observaba el ascenso de su hijo con una mezcla de orgullo e incredulidad. «Nunca imaginé que llegarías tan lejos», le decía a menudo, con lágrimas en los ojos. Para ella, el éxito de João era el reflejo de todo lo que él siempre había prometido desde joven. Pero para João, el verdadero éxito era ver a María sonreír, libre de las preocupaciones que antes dominaban su vida. Sabía que, por más que la vida hubiera cambiado para mejor, el verdadero motivo de su felicidad era haber cumplido la promesa que le hizo años atrás: cuidar de su madre y devolverle todo el sacrificio que ella había hecho. Los años pasaron, y João siguió creciendo. Fue reconocido en diversas ocasiones por su trabajo, ganando premios y siendo invitado a dar conferencias en universidades y eventos jurídicos. Pero en cada evento importante, João siempre se aseguraba de mencionar a su madre. «Todo lo que soy es gracias a mi madre», repetía cada vez que recibía un premio o una nueva conquista. Era un mantra que mantenía como un recordatorio constante de sus raíces, de dónde venía y de todo lo que había logrado. María, siempre humilde, escuchaba esas palabras con una sonrisa tímida, sin querer nunca ser el centro de atención, pero sabiendo que, en el fondo, João hacía todo por ella. El momento más significativo en la vida de María, después de la graduación de João, fue sin duda el día en que él la llevó a conocer su nueva casa.
Aquella no era simplemente una casa cualquiera. Para María, era la materialización de todos los sueños que nunca se atrevió a tener. La casa estaba en un vecindario tranquilo, lejos del ruido y las prisas del campo, y João la había decorado con el máximo cuidado, pensando en cada detalle que pudiera agradar a su madre. Había un jardín lleno de flores, que João se encargó de cuidar personalmente, sabiendo que a María le encantaban. Siempre recordaba cómo, cuando era niño, su madre hablaba de su deseo de tener un espacio así, pero nunca tuvo los medios para mantenerlo. Cuando llegaron a la casa por primera vez, María no pudo contener la emoción. Sostenía las llaves en sus manos, aún sin creer lo que João acababa de decir. «Esta casa es tuya, mamá», repitió mientras María miraba a su alrededor, todavía tratando de procesar la información. Entró lentamente, observando cada detalle. Las paredes recién pintadas, los muebles nuevos, la luz que entraba por las grandes ventanas. Todo era diferente a la pequeña y desgastada casa donde había vivido toda su vida. «João, no merezco esto», dijo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pero João, con los ojos igualmente emocionados, respondió: «Mereces esto y mucho más, mamá. Es lo mínimo que puedo hacer por todo lo que hiciste por mí». La nueva casa no fue solo un símbolo de estabilidad financiera, sino el inicio de una nueva etapa en la vida de María. Poco a poco empezó a adaptarse al confort que nunca había conocido. El jardín se convirtió en su lugar favorito. Todos los días, María pasaba horas cuidando las flores, algo que siempre había soñado hacer, pero nunca tuvo tiempo ni energía debido al duro trabajo en el campo. Ahora podía dedicarse a esas pequeñas alegrías, y João sentía una inmensa felicidad al ver a su madre finalmente relajándose, después de tantos años de esfuerzo incansable. «Ahora sí, puede vivir como se merece», pensaba él cada vez que la veía regando las plantas, sonriendo para sí misma. Las visitas de João a la nueva casa eran frecuentes, y cada vez que llegaba, María lo recibía con una amplia sonrisa. El ambiente era siempre cálido y acogedor, un reflejo de la nueva vida que estaba construyendo. Poco a poco, María se fue permitiendo soñar más. Se involucró con la comunidad local, haciendo nuevas amistades y participando en eventos sencillos pero significativos. João sabía que la nueva casa no era solo un regalo material, sino una oportunidad para que su madre tuviera una vida plena, con tiempo para sí misma y para dedicarse a las cosas que siempre quiso, pero nunca pudo. El sacrificio de ella ahora se reconocía en cada rincón de esa casa. Para João, la mayor satisfacción era ver a su madre finalmente en paz. Ella, que siempre vivió para los demás, ahora tenía tiempo para vivir para sí misma. Las dolencias que antes eran constantes empezaron a disminuir. María se sentía más ligera, más feliz. Y João sabía que esa transformación no era solo física. Su alma, acostumbrada a llevar el peso de una vida difícil, ahora se abría a nuevas posibilidades. La nueva casa se convirtió en un símbolo de todo lo que habían superado juntos. Y María, cada día, agradecía en silencio por tener un hijo tan dedicado y amoroso. Algunos años después, cuando João ya era un abogado exitoso y María vivía cómodamente en su nueva casa, empezaron a reflexionar sobre el legado que habían construido juntos. João, ahora con 35 años, miraba hacia atrás y veía un camino lleno de desafíos y victorias. Pero más allá de los premios o el reconocimiento profesional, lo que más lo enorgullecía era el recorrido que había hecho junto a su madre. María, por su parte, se sentía realizada. Sabía que había cumplido su misión al criar a João y darle las herramientas necesarias para conquistar el mundo. Pero además de eso, sentía que su sacrificio no había sido en vano. João decidió que era hora de devolver a la comunidad todo lo que había recibido. Inspirado por los valores que María le había enseñado, creó una fundación dedicada a apoyar a familias de bajos recursos, especialmente a madres que, como la suya, sacrificaban todo por sus hijos. La fundación ofrecía apoyo financiero y jurídico, ayudando a asegurar que estas familias tuvieran acceso a la educación y a los derechos que muchas veces les eran negados. «Es mi forma de honrar el sacrificio de mi madre», dijo João en una entrevista cuando inauguraron la fundación. Sabía que, al igual que María, muchas mujeres trabajaban incansablemente, invisibles a los ojos de la sociedad,
y él quería cambiar esa realidad. María, al saber de la creación de la fundación, se emocionó profundamente. «Estás ayudando a tantas otras personas, Juan. Eso es lo que más me enorgullece», le dijo con lágrimas en los ojos. Para ella, ver a su hijo no solo prosperar, sino usar su éxito para ayudar a los demás, era la mayor recompensa que podría recibir. Juan, por su parte, sabía que ese era el verdadero legado que dejaría, el impacto que él y su madre tendrían en la vida de otras familias. Sentía que, al hacer esto, perpetuaba la memoria de todo lo que habían vivido juntos y aseguraba que otros pudieran tener la oportunidad de vivir una historia de superación, como ellos lo hicieron. El legado de María y João no era solo sobre éxito profesional o financiero. Se trataba de amor, resiliencia y la capacidad de transformar dificultades en oportunidades. Años después, sus historias seguían siendo contadas, y la fundación que João había creado continuaba creciendo, ayudando a más y más personas. María, ahora con 60 años, miraba a su hijo con un orgullo que no cabía en palabras. «Todo lo que siempre quise era que tuvieras una vida mejor que la mía», le decía. Y João con una sonrisa respondía: «Gracias a ti, mamá, tuve la mejor vida que alguien podría tener». Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás más historias inspiradoras como esta, llenas de superación, gratitud y amor incondicional. No te pierdas las próximas historias que tocarán tu corazón y te harán reflexionar sobre los verdaderos valores de la vida. Únete a nosotros y comparte estas lecciones de vida con quienes amas. Estamos solo comenzando.